Buenas noches, mi nombre es Miguel Espinosa y a continuación les presentaré el tema número 4, en donde se nos dice que debemos seleccionar una de las simulaciones realizadas anteriormente y grabar un video implementándola. En este caso ya fue desarrollada por motivo de tiempo y hay que analizarla matemáticamente. A continuación se presenta un rectificador trifásico, perdón, de media onda no controlado, en donde se hace uso de diferentes componentes a tomar en consideración el desarrollo del mismo. Por ejemplo, se utilizan las tres líneas trifásicas, pero conectadas a tierra, que son BAN, BBN y BCN, ambas con su etiqueta respectiva, de modo que nosotros podremos conocer los comportamientos como tal en el scope. Adicional, tenemos nuestros medidores de corriente que nos ayudarán a ver el comportamiento de cada uno, dependiendo de cómo vamos a tomar. Y los rectificadores como tal, o distores, que en donde están cada una de las configuraciones realizadas. Por consiguiente, estos tres distores se encuentran conectados de la misma manera en serie con su fuente en la misma línea. Y pues se pueden, cada uno con su respectivo generador de pulso, en donde se coloca básicamente una amplitud de uno para trabajar por motivos de facilidades y diferente effect delay en cada uno de estos, de modo que nosotros podamos ver cómo se altera cómo se altera al trabajar estos. Por consiguiente, colocamos otro medidor de corriente a la salida de toda esta configuración inicial, de modo que podamos conocer cuál es el comportamiento de la corriente previo al actuar en la carga. En esta carga estamos trabajando una carga RL, que se trata de una carga resistiva inductiva con FEN como tal. Sin embargo, si nosotros deseamos, podremos quitar la FEN así mismo en el inductor y trabajar con una carga únicamente resistiva. Y un medidor de voltaje, de modo que podremos conocer qué está sucediendo en este punto. Por consiguiente, se procede a la simulación con un stop time de 2/60, de modo que nosotros podamos visualizar de una forma más concreta de qué está sucediendo en este programa. Estamos entre lo que va corriendo. Se puede también que después recalcar que se colocan dos scopes, de modo que uno nos permita ver como tal las etiquetas más importantes y la otra como que una etiqueta general de cada una de las corrientes como tal, que son aleatorias. eh, para evitar confusiones, únicamente en este scope se está trabajando las corrientes IA y B y C, que son las corrientes de línea, así como PA, PB, PB, PC, que se refiere a cada, a básicamente los generadores de pulso con los que estamos trabajando y los voltajes de salida y corriente de salida. Pero en este caso nosotros vamos a ver inicialmente el comportamiento de los voltajes de línea, solo para poder verificar cómo se presenta una rectificación. También nuevamente trabajar con los tiristores y asimismo poder visualizar de qué manera están trabajando. O sea, podremos ver finalmente ambos casos en donde primero conoceremos cómo se comporta, qué pasa con el voltaje y luego con la corriente. Mientras se abre, un momento. Adicional a esto, eh, cabe recalcar que eso únicamente se toma en diferentes tiempos, pero no es necesario trabajar con la mesura con el core short measurement, puesto que no necesitamos analizar como tal los intervalos. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el comportamiento de los voltajes de línea como tal, que al tratarse de una fuente de voltaje alterno, se comportan de forma sinusoidal, en donde está el voltaje A, B y C respectivamente, y estos al pasar en el siguiente, entonces podremos analizar nuestros generadores de pulso, en donde cada uno se activa en cierto periodo de tiempo respectivamente. Por ejemplo, tenemos el primer tiristor que se activa
luego de transcurrir cierto periodo de tiempo, pero en este caso se encuentra desactivado los otros dos tiristores, de modo que solo actúa uno. En el siguiente caso, al desactivarse este, pasa otro periodo de tiempo y se activa nuestro segundo generador de pulso en el tiristor, de modo que podamos nosotros visualizar el comportamiento y qué pues, sucede cuando se pasa este caso. Y el tercer lugar, nuestra tercera línea con su respectivo generador de pulso en el tiristor, y así sucesivamente por un largo intervalo de tiempo. ¿Qué sucede entonces? Nuestro voltaje de salida se rectifica de modo que inicialmente no se encuentra ningún valor pertinente debido a que tarda un cierto tiempo en pasar por toda la configuración de los voltajes de línea hasta alcanzar nuestra carga, que es la cual estamos analizando como Vout como tal, y se presenta de forma inmediata, básicamente logra alcanzar su voltaje pico y va decreciendo progresivamente hasta perder como tal perder como tal su valor o la energía como tal almacenada. Y así sucesivamente mantiene una estabilidad de un comportamiento muy progresivo. Este pico se puede aclarar que existe, sin embargo, al no estar en intervalo negativo, entonces podríamos decir que este gráfica o en este caso se presenta un mucha, o sea, que se encuentra muy óptimo. En cambio, para la corriente como tal, ves que hay una pequeña discontinuidad debido a que el comportamiento es un poco diferente, en donde alcanzar el voltaje pico, o tanto para alcanzar su voltaje pico también no presenta un comportamiento directo, sin embargo, sí decrece de cierta forma, de modo que se activa y desactiva, pero mantiene una estabilidad en su comportamiento, de modo que cada uno de los tiristores que encuentran actuando de esta manera. O más bien, en este caso, previo la corriente que ingresa a la carga, pues se presenta pequeñas discontinuidades, sin embargo, no afectan como tal el comportamiento en otros casos en especial. Eh, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Espinosa, estudiante del paralelo número 1 con el ingeniero Damián Larco.